Bien, este video es la primera parte para explicar sobre el uso del Eagle para el desarrollo de un pequeño proyecto que es una fuente Step Up de 2.5 voltios a 5 voltios. Es una pequeña fuente switching que lo que hace es elevar desde una tensión de 2.5 voltios a 5 voltios. Esto es muy útil para cuando necesitas, por ejemplo, a partir de una batería de celular que es de 3.7 voltios o de un par de batería de pilas de 1.5 voltios, te permite generar 5 voltios para alimentar un pequeño proyecto, ya sea con Arduino o con circuitos digitales. Esta pequeña fuente nos va a brindar una corriente de aproximadamente máximo de 300 miliamperios. Es un pequeño proyecto para ir conociendo más acerca de la electrónica y sobre todo de fuente switching. Es un circuito muy práctico que te va a servir para tus proyectos. Bien, empecemos. Lo primero que debemos hacer es abrir el Eagle. Está demorando un poco. Bien, una vez que tenemos abierta la ventana del Eagle, lo primero que vamos a hacer es en File, vamos a New y Project. Le vamos a dar el nombre a nuestro proyecto. Nuestro proyecto se va a denominarse Step Up 2.5 voltios a 5 voltios. Le damos Enter y ya se ha grabado nuestra carpeta con este nombre, pero aún no tenemos nada en esta carpeta. Lo que debemos hacer es clic derecho y le damos New Schematic. Vamos a empezar ahora por el esquemático. El Eagle es un programa que necesariamente te obliga a hacer un esquemático antes de hacer un board. Esto es muy bueno porque elimina errores que puedas cometer y además es una forma profesional de trabajar. Primero se empieza siempre por el esquemático y a partir del esquemático recién se hace el board. Bien, entonces le damos clic en esquemático y se nos va a abrir esta ventana. Lo primero que vamos a hacer es simplemente guardar y lo vamos a guardar con el mismo nombre, Step Up 2.5 voltios to 5 voltios. Le damos guardar. Agrandamos la ventana y se nos despliega toda esta pantalla para poder trabajar. Yo les recomiendo siempre trabajen con un frame o un formato. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir aquí en este icono de adición. Aquí le hacemos clic y se nos va a desplegar el menú de componentes electrónicos con los cuales vamos a trabajar. Vámonos de frente a Frames. Aquí está la librería de Frames y nos vamos a un formato de A4. Aquí tenemos distintos formatos: A4, LOC, o este otro. Vamos a trabajar con este A4. Lo seleccionamos, le decimos OK. Si está muy grande, lo
el scroll del mouse o con el pad lo hacemos más pequeño. Lo ideal es entrar donde está este punto de cruz. Lo ideal es guiarnos para que esté dentro de nuestro recuadro. Hacemos clic y queda firme, pero el elemento todavía sigue sujeto a nuestro puntero. Lo que debemos hacer, presionamos la tecla Escape y salimos. Ahora le damos en cancelar. Aquí tenemos nuestro frame, que es el formato en el cual vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es colocarle un nombre aquí en text. Se nos despliega una ventana y tecleamos datos importantes que deseamos colocar aquí. Por ejemplo, vamos a volver a poner el step up 2.5 voltios a 5 voltios 300 miliamperios. Le damos OK y por defecto puede tomar un color verde, un color azul. Vamos aquí, ahorita estamos con nets, le vamos a darle un color azul, un color de buses. Ahora, aquí tenemos el tamaño de la letra, aquí tenemos el porcentaje del grosor de la letra. Esto está en pulgadas. Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar de unidad. Vamos a hacerlo más grande, a ver qué tal ahí. Sigue siendo pequeño. Aquí ya está un poquito más grande. Vamos a darle un poco más, 0.1 pulgadas. Ahora aquí en proporcional, mejor dicho en ratio, es el grosor de la pista de la letra. Podemos darle 10% para que sea más gruesa. Y ahorita estamos en la fuente, tipo de fuente es proporcional. Hacemos clic aquí y tenemos tres tipos. El vector tiene esta forma, a ver para que sea más grande. El vector tiene esta forma, proporcional ya la vimos, y el fixed tiene esta forma. Vamos a poner el tipo vector. Esta información la colocamos aquí. Ahora podemos poner otra información, por ejemplo, hecho por el nombre del autor, en este caso Henry H. Quiero que sea más grande. Seguimos aquí y listo. Podemos poner aquí. OK. Le damos Escape y podemos poner una descripción más grande aquí. Step up. Vamos a poner una breve descripción de la fuente que vamos a usar. Step up. El integrado que vamos a usar es el MC34063A. Y lo podemos poner como título del proyecto. Por ejemplo aquí. OK. Le damos Escape. Listo. Ahora vamos a ver con qué diagrama vamos a trabajar. A partir de qué esquema es que vamos a realizar nuestro proyecto. El integrado es el MC34063. Es un integrado fabricado inicialmente por Motorola. Este integrado te permite hacer distintos tipos de fuente, ya sea elevadora, reductora, step hub o book. Es muy versátil este circuito, es muy usado en cargadores de celulares para el auto. Nosotros hemos cogido un esquema desde internet, que es este de aquí. Este es un pequeño esquema, una pequeña aplicación del MC34063A, donde
A partir de 2.4 voltios a 3 voltios vamos a tener una salida de 3 a 10 voltios. Pero como a nosotros solo nos interesa 5 voltios para este proyecto, vamos a reemplazar este potenciómetro por unos valores que ya he obtenido. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es dibujar este esquema aquí en nuestra carpeta de trabajo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar por el integrado, por ejemplo. Damos aquí en el icono de adicionar y se nos despliega toda la ventana. Como es un circuito integrado, el menú está ordenado desde números y después en orden alfabético. Tenemos los conectores, los inductores, las memorias, hasta transistores y termina en silo. Bien, a nosotros nos interesa el MC34063, pero dudo mucho que lo encontremos aquí. Podemos buscarlo así, MC34063. Le damos clic. Nos aparece que no existe. Si en caso no coincide a veces el fabricante, podemos poner aquí un asterisco, porque a veces no necesariamente es Motorola quien lo produce, puede ser Linear Technologies. Le damos clic y tampoco aparece. Entonces este integrado no existe en el menú del Eagle, pero eso es lo de menos. Lo que nos interesa saber es que este integrado es de 4 patitas por lado, así que nos vamos a la librería de Package. Aquí en esta librería IC Package. Aquí vamos a encontrar casi todos los packages de los circuitos integrados. Por ejemplo, el que vamos a usar es el 4 por lado, es tipo DIL, y aquí se nos despliega. Es este tipo de integrado el que vamos a usar. En estas librerías vamos a encontrar distintos circuitos integrados que no tienen un nombre específico. Es justamente para cuando no se encuentra la librería del componente en especial, usamos simplemente un genérico. Bien, entonces lo colocamos aquí. Listo. Y ahora vamos con los demás componentes. Vamos a necesitar resistencias y condensadores. Eso lo encontramos en la librería Resistor. En esta librería de aquí, Resistor, vamos a encontrar resistencias, capacitores e inductores. Hacemos clic aquí y se nos despliega este menú. Todos estos elementos, por ejemplo los que tienen EU, son de formato europeo. Y por ejemplo un condensador polarizado, ¿cómo es el formato europeo? El formato europeo es este, donde el positivo, el dibujo, el esquemático tiene esta forma. Pero vamos a ver capacitores americanos, capacitores USA polarizados americanos. Miren el formato cambia. Eso es cuestión de gustos, si deseas usar el europeo o el americano. Lo mismo va a suceder en resistencias. Resistencias tipo europeo van a tener esta simbología, y las resistencias tipo americano tienen esta simbología. Eso es cuestión de gustos. ¿Qué prefieres usar? Yo particularmente prefiero trabajar con el europeo. Entonces, capacitores polarizados europeos. Aquí van a encontrar un montón de componentes. A nosotros nos interesa el tipo
tipo cilindrito, los condensadores, este tipo de aquí. Tenemos que fijarnos donde dice gritos .5 significa la separación entre pin y pin. Por ejemplo, acá nos piden un condensador de 47 micros, 25 voltios. Tienes que conocer cómo es el tamaño de estos condensadores. Estos condensadores 47 micros sí tienen este tamaño y un diámetro de 6 milímetros es el correcto. Entonces hacemos clic y lo posicionamos más o menos de acuerdo al diagrama original. Por ejemplo, este va aquí y hay otro elemento que va aquí al final. Lo vamos a poner aquí y después vamos a cambiar el tamaño del condensador. Damos Escape y ahora nos dirigimos a resistencias tipo europeo. Necesitamos una resistencia, todas las resistencias aquí son de 1/4 de watt. Y de 1/4 de watt, ¿cuánto de distancia tienen? Aproximadamente 7 milímetros. Esta es una resistencia de 1/4 de watt. Separación de 7.5 milímetros. Algunos suelen usar bastante el de 10 milímetros, pero yo prefiero usar el de solamente 7.5 milímetros. Bien, si queremos girar la resistencia, hacemos clic derecho de esta forma. Entonces aquí colocamos, vamos a colocar el LED mejor al extremo para que nos monitoree que haya tensión de 5 voltios. Entonces lo colocamos aproximadamente aquí. Ahora aquí tiene que haber un divisor de tensión. Vamos a colocar una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias. Una resistencia que sale del pin 8, aquí una resistencia. Listo. Ahora nos falta un diodo. Nos falta otro condensador, el condensador de 470 picos. Ese es un condensador no polarizado. Entonces vamos aquí, capacitor no polarizado, capacitor tipo europeo. Es un condensador de 470 nanos, es un condensador bastante pequeño, es exactamente como este. Este tiene 2.5 milímetros de espacio. Sí puede ser, pero si no encontramos ese valor, mejor usamos uno que tenga un espaciamiento ligeramente mayor. Por ejemplo, este que tiene 5 milímetros de separación. Sí, mejor usamos este elemento. Ok, este va a salir se va a estar conectado en el pin número 3, entonces lo colocamos aquí aproximadamente. Listo, ahora nos falta un LED, un diodo y una bobina. Salimos de esta librería y nos vamos a diodos. Aquí está la librería de diodos. El diodo es un diodo tipo Schottky. Entonces es este tipo de aquí, diodo Schottky de barrera, 5817, 5819. Todos estos tienen una separación de 7.6 milímetros. Bien, le damos clic en cualquiera de ellos. Ok, este va a ir conectado del pin 1 al pin 8, entonces va a ir aproximadamente por ahí. Luego lo que hay que conectar es un diodo y una bobina. Le damos Escape y bobina. Bobina está como inductor. Podemos ir
necesariamente. Inductores. Ahora buscamos una bobina aproximadamente como la que necesitamos. Esta bobina tiene una separación, no dice exactamente cuánto de separación, pero es una bobina pequeña. Creo que esta es adecuada. Le vamos a dar clic. Si no fuese adecuada, después podemos cambiar el tamaño de la bobina, el package. Listo, ahora nos falta el diodo LED. Debimos haberlo buscado como diodo LED. Aquí están los diodos LEDs. Ahora, ¿qué tipo de diodo LED vamos a usar? Queremos un diodo LED, los clásicos. Entonces lo buscamos aquí solamente como LED. Hay distintos tipos de LED, pero el que nos interesa es qué tipo de LED vamos a usar, de 3 milímetros o de 5 milímetros. Prefiero usar el de 3 milímetros. Voy a usar un pequeño diodo LED. Este diodo LED va a ir aquí, en la parte final del componente. Ahora nos faltan los conectores, tanto de entrada, mejor dicho, los conectores tanto de entrada como de salida. En conectores podemos usar un montón de elementos. Podemos usar, hay un montón de conectores. Podemos usar tipo Molex, que son bastante conocidos. Este tipo de conectores tipo Molex, ya que la corriente es pequeña, entonces, y el voltaje también es pequeño, entonces no vamos a tener problemas de aislamiento. Como son dos de entrada y 2 de salida, esto lo tenemos solucionado. Ok, listo. Creo que ya tenemos todos los elementos. Ahora lo que debemos hacer es empezar a unirlos. Agrandamos un poco. ¿Con qué se une? Con este elemento de aquí, que es net. Hacemos clic y vamos a empezar a unir todos los elementos. Listo. El condensador de entrada, este debe ir a tierra. Podemos usar el símbolo de tierra o simplemente unir todas las tierras en un conector. Este es de 3, este se conecta al pin número 3. Listo. Esta bobina se conecta al pin número 1. Listo. El diodo se conecta a la bobina. Listo. El diodo se conecta al pin número 6. 6 y 7. El 6 y el 7 se unen. Listo. Vamos a moverlo más acá. Ok. Esta resistencia se va a unir al diodo y se va a unir al pin número 8. Ok. Este es el elemento, el voltaje de salida. Estas resistencias están en serie. Vamos a reemplazar este pequeño potenciómetro por estas dos resistencias que ya hemos calculado para que en la salida tengamos 5 voltios. Entonces este punto medio va a unirse al pin número 5. Ok. Ahora el pin número 4 se une a tierra. Nuestra tierra es esta pista de aquí, este conector. Ok.
4. El 2 también debe ir conectado a tierra. Listo. Esta resistencia también se va conectada a tierra. El condensador se conecta a tierra. Listo. Nos falta el diodo LED. Seguimos conectando. Esta es la salida. La resistencia desde la salida que va a monitorear los 5 voltios. Y este es a tierra. Listo. Hasta aquí ya tenemos nuestro esquema completamente conectado. Vamos a revisar si es que hay algún error. Comparamos con el esquema original. Inductancia conectado al pin 1, conectado a un diodo. El diodo, pasando el diodo se conecta directamente al pin 6 y 7. Hay una resistencia. Ok, todo está conectado. El pin 3 va a un condensador a tierra. El 4 y el 2 se van a tierra. El 5 al divisor de tensión. Sí, listo, está bien conectado. Ahora procedemos a darle valor a los elementos. ¿Qué es lo que hacemos? Nos posicionamos sobre el elemento y le damos clic derecho y se nos despliega un menú. Vamos a donde dice valor y simplemente le damos valor. Este condensador debe ser de 47 micros. 47 micros por 25 voltios. Ok. Esta inductancia, por ejemplo, cuando ya hemos elegido aquí valor, le hacemos clic izquierdo al elemento y automáticamente va a seleccionar también su valor, como se ve aquí. Este condensador es de 470 picos. Ahora en la bobina, esta bobina, por ejemplo, ya viene con un valor determinado de acuerdo a su librería. Lo que nos pregunta aquí es si deseamos cambiarlo. Nosotros decimos sí. Esta bobina debe ser de 10 microhenrios. Ok, el diodo Schottky. Ahora el circuito integrado, vamos a darle un nombre: MC34063A, mayúscula. Ok, esta resistencia de aquí debe ser de 270 ohmios. Este divisor ya lo hemos calculado y este elemento debe ser de 1.2K. Esta resistencia debe ser de 3.3K y esta resistencia de 1.5K. Ok, este condensador ahora debe ser de 220 microfaradios. Por 10 voltios. Luego la resistencia del LED le vamos a dar un valor de 1K. Listo, ahora el LED le vamos a poner su nombre, va a ser un diodo LED rojo para que no consuma mucha energía. También a estos elementos, los conectores, le podemos dar un nombre, un valor. En este caso le vamos a dar el valor de 5 voltios más 5 voltios. Ok.
y a este elemento también le podemos colocar, vamos a darle in, entrada 2.5 voltios. Listo. Entonces hasta aquí ya tenemos nuestro esquema. Este es nuestro esquema completo. Le damos guardar. Listo. Podemos mover los elementos si es que deseamos con este de aquí move. Por ejemplo, yo deseo mover este de aquí, está muy junto, quiero mover todo este elemento, separarlo un poco más. Podemos hacer clic aquí, movemos uno por uno y lo movemos ahí. O también puedo mover todo un área. Seguimos en Move, hacemos clic en este rectángulo, Group, luego hacemos clic izquierdo y seleccionamos toda esta área, soltamos y luego hacemos clic derecho y nos aparece mover grupo. A ver, otra vez, mover grupo, correcto. Entonces ahora se mueve toda esta área, podemos juntarlo o separarlo. Listo. Otra cosa más en el esquemático que no les he mostrado porque no siempre es necesario, eso es más necesario en el diseño del PCB, que es aquí la grilla. La grilla por defecto viene en pulgadas, nosotros podemos cambiarlo a milímetros. Bueno, eso depende del gusto de cada quien. Hay personas que les gusta trabajar en pulgadas porque los pines de los elementos también vienen en pulgadas. Particularmente a mí me gusta trabajar en milímetros. Le damos milímetros y obviamente no, una pulgada equivale a 2.5 milímetros, mejor dicho 0.1 pulgada equivale a 2.54 milímetros. Ahorita la grilla está en off. Si le damos on y le damos ok, va a aparecer las cuadrículas. Ok. También hay la opción de darle solamente dots, entonces se ven como puntos. Esto es más útil en el desarrollo del PCB, más no tanto en el desarrollo del esquemático. Bueno, y así pueden seguir editando el esquemático para que se vea más bonito. Esto se queda así. Y siempre denle guardar. Ahora, ¿qué sucede si algún elemento, por ejemplo aquí en el LED, está muy junto esto? Algunas veces cuando el diseño es bastante grande, los elementos se juntan mucho y los valores se van a mezclarse o se van a sobreponer. Entonces, para ordenar eso, donde dice aquí Smash, hacemos clic y luego hacemos clic al elemento y se van a marcarse las letras, los valores se van a marcarse con una cruz y es ahí cuando podemos moverlas. Entonces, por ejemplo, yo puedo mover el LED uno ahí y el red a este lado para que no se estorbe. Si yo quisiera mover este elemento, por ejemplo, no puedo, solo puedo mover el componente pero no sus valores. Si le doy clic en Smash y hacemos clic ahí, entonces recién puedo mover los valores. Ok, listo. Bien, entonces si deseas adicionar alguna otra información aquí, simplemente le das en texto y agregas el texto que deseas. Si deseas agregar una cuadrícula, puedes ir aquí a este elemento que es WIR y entonces ahorita está en color azul, que es el de buses. Por ejemplo, puedes trazar un cuadro y dentro de ese cuadro escribir un texto. Por ejemplo,
diseño de una fuente elevadora de tensión. Vamos aquí y hacemos más pequeña la letra. Ahora hemos cambiado a milímetros, ahora está en milímetros. Por ejemplo, puedes colocar aquí. Listo, le das en cancel y así puedes agregar más información, o simplemente puedes colocar otra vez aquí voltaje de entrada, por ejemplo, voltaje de entrada, y la colocas aquí. Puedes colocar voltaje de salida y la colocas aquí. Ahora, deseas cambiar el color, el tipo de fuente, puedes venir aquí y, por ejemplo, vamos a símbolo y lo colocamos aquí, ok. Y así puedes enriquecer más la información de tu esquemático. Ahora, si lo que deseas, ahora que ya tenemos este formato, miren, fíjense que ahorita todos los cambios aparece como no está guardado. Entonces le das clic aquí en guardar otra vez y actualizas. Ahora sí, aparece con la fecha y guardado. Eso es lo bueno de usar un Frames, que te permite organizar mejor tus proyectos. Se guarda por fecha y por hora y en la carpeta adecuada. Bien, en el siguiente tutorial ya veremos cómo hacer el PCB. Ok, eso es todo. Gracias.